Juan, capítulo 16, vamos a leer todo el versículo 4 hasta el 15. Amén. Estamos escuchando música afuera, entonces si podemos ignorarlo, sería excelente. Entonces dice la palabra de Dios, del versículo 4, 16, 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas de decirle, pero ahora no se puedo soportar. Pero ahora no las puede soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, quiebra nuestros corazones para ver la maravilla de Cristo, para que nosotros podamos entender, Señor, la obra del Espíritu Santo, que nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y Él tiene un trabajo específico, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el título de la prédica, que yo creo que está en la pantalla, es Las obras del Espíritu. Ahora, estamos en el Evangelio de Juan, que deseaba que las personas llegaran a depositar su fe en Jesús como su Salvador. Ahora, lo hizo mostrándoles que Jesús era el Hijo Divino del Padre, profetizado en las Escrituras. Y hoy examinaremos otras obras del Espíritu Santo. Y a veces olvidamos que el Espíritu Santo es el autor de la salvación y del nuevo nacimiento, o vamos a decir, algunos lo dicen nuevo nacimiento espiritual en los pecadores. Es Él que sabe las personas. Y cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo, si uno no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Él lo dijo. Tenemos que nacer del Espíritu y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No más que un cadáver se puede levantar y caminar y hablar. Juan estaba mostrando a sus oyentes la belleza de Cristo y qué tan involucrado estaba y está en los creyentes. Ahora, los discípulos no entendían lo que estaba hablando Jesús. Muchos de nosotros no entendemos lo que significa el rol del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Olvidamos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, Jesús pagó el precio y el Espíritu Santo activamente hoy día está obrando en nosotros. Ahora, los discípulos esperaban un Mesías político. Ellos esperaban a alguien para rescatarlo de la esclavitud de Roma, pero recibieron algo eternamente mejor, aunque ellos no podían entenderlo. Ellos estaban nublados por sus sentimientos. Ellos experimentaron un gran poder, enseñanzas y maravillas de Jesús, y ahora iban a perder a su Mesías. Es la única cosa que ellos escucharon. Jesús dijo, voy a enviar el Espíritu Santo, esto va a pasar, y solamente escucharon, van a perder a su Mesías. Imaginen esperar toda su vida para ser padre, vamos a decir.
Y después Dios te da un hijo, una hija, y pierde tu hijo o tu hija en 3 años. Eso va a causar dolor. Y los discípulos estaban pasando por emociones de saber que iba a perder su Salvador. No era fácil. Y sin embargo Jesús los consoló diciéndole que enviará al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Él iba a estar con ellos hasta el final. Y nosotros cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en algo abstracto. Algo que es lejos. Pero acá, según la palabra de Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y está involucrado en nosotros todos los días. Todos los días está involucrado en nosotros, para que nosotros podamos caminar como Cristo caminó. Esa es la obra del Espíritu Santo. Estamos en el hogar acá, en Huayna Cápac, y el Espíritu está, si son creyentes, en nosotros. Y está acá. Tenemos que entender eso. El Espíritu Santo está acá mismo con nosotros. Pero muchos de nosotros pensamos que está lejos. No, Él está obrando aún a través de su palabra para exaltar a Cristo. Entonces vamos a examinar las obras del Espíritu Santo. Y el objetivo es que nosotros crezcamos en nuestra comprensión, porque lo que hacemos en Cristo, para la gloria de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No podemos separar la obra de Cristo en nosotros del Espíritu Santo. No se puede separar. No es más, nosotros no podemos separar esas cosas, no más que una persona puede separar el alma del cuerpo. Si nosotros separamos el alma del cuerpo, ¿qué pasa? Estamos muertos. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos creyentes. No hay otra forma de decirlo. Y hoy veremos otras obras del Espíritu Santo, porque ya vimos varias. Y yo quiero que nosotros podamos examinar lo que dice Jesús sobre el Espíritu Santo. A ver si nosotros podemos identificar esas obras en nuestras vidas. A veces si vienen a la escuela dominical o si ven el canal 35, el pastor siempre está diciendo, nosotros somos más culturales que escritural. ¿Sí o no? Siempre está diciendo eso. Y eso es verdad. Jesús lo dice diferente. Jesús lo dice así, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es la misma cosa que lo que está diciendo Pastor Eddie. El Espíritu en nosotros debe ser el que dicta las acciones afuera de nosotros. Lo voy a repetir. El Espíritu en nosotros debería dictar las acciones fuera de nosotros. Entonces, si alguien está viviendo afuera de las normas de Dios, yo tengo que cuestionar y vengo a la única conclusión, o es bien inmaduro o no es creyente. Y necesitamos preguntarnos a ver si estamos verdaderamente en Cristo, si es así. Entonces, el primer punto en cual yo quiero destacar es nublado por las emociones, versículo 4 al 7. Y vamos parte del versículo 4, la segunda parte, la segunda oración. Y les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les ha dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. La semana pasada vimos que Jesús no dijo nada a sus discípulos sobre la persecución, no se lo dijo. Porque Él estaba sufriendo y soportando toda la persecución por ellos. Jesús era su protector. Antes de los ataques del criticismo, el odio y la persecución, ¿a quién mataron primero? A Jesús. Jesús soportó la mayoría, 99% de los ataques, como su líder. Ahora, los fariseos, los líderes religiosos, querían matar la cabeza de este movimiento con la esperanza de dispersar los seguidores. Vamos a matar la cabeza, y si matamos la cabeza, ya el movimiento va a morir.
Eso es lo que ellos estaban pensando. Porque ellos no estaban pensando en Dios, estaban pensando en sí mismos. Entonces, ellos estaban totalmente convencidos, yo voy a matar a Jesús. Y después todo este movimiento va a morir. Que Él es el Mesías, ya eso va a morir. Pero Jesús dijo en versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Lo que significaba que la protección que los discípulos tenían bajo su cobertura iba a desaparecer en el sentido físico. Tenían que soportar la mayoría parte de los ataques. Eso es lo que estaba diciendo. Me voy. Tiene que soportar la mayoría de los ataques. Vamos a pensar en una familia. Tenemos un esposo, tenemos una esposa, tenemos hijos. Vamos a ver si Dios, por su soberanía, toma la vida del esposo. Ahora la esposa tiene que defender enfrente de todo de la vida. Ahora ella tiene que defender a los hijos. Jesús estaba diciendo, me voy, y ahora ustedes tienen que defenderse. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y dame decirte, si una esposa pierde a su esposo, aunque está en todas sus emociones, todavía tiene que seguir adelante. Ella no tiene la opción de decir, bueno, voy a descansar hoy día. Tiene dependientes. Los discípulos también. Ellos tienen dependientes, pero ahora son hijos de Dios vivo y iban a atacarles. Entonces, Jesús le dijo para darle consuelo, mira, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Él no estaba abandonándolos. Él estaba pensando y meditando que en enviar el Espíritu, la obra de Cristo iba a continuar en ellos. Ellos simplemente no lo sabían. No lo sabían. Ellos no podían ver porque estaban nublados con las emociones. Ahora, cuando nosotros estamos nublados con las emociones, ¿tomamos las mejores decisiones? No podemos ver claramente. Y muchas veces vemos con el corazón. Y una vez más, el corazón es real, los sentimientos son reales, pero cuando tomamos esas decisiones nos cuesta. Entonces Jesús dijo en versículo 5, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Ahora, yo quiero que ustedes captan, en capítulo 13:36, no tiene que ir, y 14:15 de Juan, Pedro sí preguntó esa pregunta y Tomás también. Pero el interés de ellos en preguntar fue motivados en ellos mismos. Ellos le preguntaron, ¿a dónde vas, Señor? Pero ellos no le preguntaron a Jesús para saber a dónde iba, sino porque sabían que lo iban a perder. Eso porque hicieron la pregunta. Vamos a pensarlo de esa forma. Vamos a decir, ustedes están trabajando y un día ustedes no van al trabajo, pero no llama a la empresa. Tú entras al día siguiente y el jefe dice, ¿a dónde estabas? O vamos a decir, como familia, todos nosotros podemos identificar. Cuando llamamos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y no contesta, nos molestamos, ¿sí o no? Sí, yo me molesto fuerte. Contesta, ¿por qué te compré un celular si no va a contestar? Ahora, cuando nosotros hacemos, la mayoría de las veces que hacemos la pregunta, no es por el bienestar de la persona, sino que es una forma de protestar por no haberse presentado en el trabajo o contestado el teléfono. Yo no estoy interesado en Christian cuando él no contesta su celular. Yo estoy molesto porque no contesta. Y después hago la pregunta, ¿por qué tiene un celular si no contesta? Es el mismo con el jefe. ¿Por qué no viniste? Él no está interesado en ti. Es que tú faltaste. Y en faltar y no llamar, faltaste respeto a él. Entonces, él hace la pregunta en protesta. Entonces, así que la pregunta a Jesús que hizo Pedro y Tomás tenían intereses personales. No estaban preocupados por Jesús.
sino por su pérdida personal. Y muchos de nosotros tenemos esa tendencia de hacer preguntas, pero esas preguntas en realidad no tienen el bienestar de los hermanos. Tienen el bienestar de uno mismo. Y somos famosos de disfrazar esas preguntas. Ellos estaban nublados por sus emociones y por ser nublados por sus emociones, hicieron una pregunta: ¿a dónde vas? Pero eso ¿a dónde vas? No estaba pensando en Jesús. Jesús sabía que estaban sufriendo los discípulos porque les dejaba. Él sabía eso. Y entonces, versículo 6, él dijo: la tristeza ha llenado su corazón. Ellos estaban tristes. Amén. Y yo voy a ser honesto. Tuve que en realidad impactar a nuestro Salvador emocionalmente que sus discípulos mostraban poco interés en su sufrimiento. Él iba a sufrir y cargó los pecados del mundo y ellos no estaban interesados. Hicieron una pregunta por su interés personal. Y Jesús reafirmó en versículo 7 lo que ya le había dicho en 14:26. Miren lo que dijo en versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y yo quiero que ustedes vean, primeramente él dijo que el Padre lo iba a enviar, ahora él está diciendo que él lo va a enviar. Entonces el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Ellos están perfectamente de acuerdo. Y aunque los discípulos sentían su dolor emocional, porque Jesús se iba, él necesitaba morir. Él necesitaba morir y resucitar, porque si en eso ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que iba a conectar a los discípulos permanentemente al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos no podían ver eso. Entonces, la venida del Espíritu Santo iba a darle la salvación, pero también iba a superar su dolor. Ellos no lo sabían. Tenía un dolor impresionante. Y no estamos negando esos dolores. Pero la venida del Espíritu Santo iba a superar esos dolores. Olvidamos que en Cristo, lo que Pablo mencionó en 2 Corintios 4, 8 a 9. Vamos a 2 Corintios 4, 8 a 9, por favor. 2 Corintios 4, 8 a 9. Amén. Dice: afligidos en todo, pero no ¿qué? Perplejos, pero no ¿qué? Perseguidos, pero no ¿qué? Derribados, pero no ¿qué? Yo quiero que ellos no podían ver eso. Ellos no entendían que en Jesús muriendo, Él ganó la batalla y Él ganó la guerra. No podían verlo. No podían verlo. Estaban cegados por sus emociones. Y cuando alguien está cegado por sus emociones, toman las decisiones pésimo. Yo me incluyo en eso. Cuando estamos llevados por nuestro corazón, y suena bonito porque todos los programas dicen, tiene que seguir tu corazón. Suena bonito, ¿no? Mentira del diablo. Tú no tienes que seguir tu corazón. Es más, la Biblia dice que no sigue tu corazón. No confía en tu persona, sino confía en cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con todo lo que estaba oyendo decir a Jesús, no podían procesar las palabras de él porque estaban nublados, vamos a ser cegados por las emociones. Debería haber estado alegres, contentos, porque Jesús iba al Padre, pero no lo podían ver. Porque en él, yendo al Padre, ellos iban a recibir el Espíritu Santo, pero no podían ver más allá de sus emociones. Estaban cegados. Y déjame decirte, hay algunas personas que basan su vida en emociones. Basan su vida en lo emocional. Y toman las decisiones totalmente equivocadas. Una persona, una vez más, no puede ver más allá
de sus emociones, lo cual son reales, ojo, pero son inútiles en ese momento de tomar una decisión. Yo quiero que ustedes vean eso. Y hay algunos de nosotros acá adentro que tenemos la tendencia, algo nos pasó en el pasado, alguien nos engañó, alguien nos hizo un dolor impresionante y cerramos la puerta a todo el mundo, ¡pah! A los hermanos, no. Y después a Dios. Cerramos la puerta a Dios. Porque basamos nuestras decisiones en las emociones, que es la peor forma de tomar una decisión. Que me lleva al segundo punto. El Espíritu convence. Del versículo 8 al 11. Hemos visto varias responsabilidades del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, no tiene que ir. Él es nuestro ayudante, mediador legal, que estaba con nosotros, que está con nosotros para siempre. En Juan 14, 26 nos enseña todas las cosas relacionadas con Cristo, la santidad, la salvación y la palabra de Dios. En 15, 26 se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad que viene del Padre y da testimonio o evidencia de Jesucristo. Eso es lo que Él hace. Estamos viendo que el Espíritu Santo tiene un trabajo muy específico, al igual que el Hijo tuvo un trabajo bien específico. Jesús no vino para casarse y formar una familia. Él no vino por eso. Vino a salvar a su novia, la iglesia, y el Padre le dirá un día, vete a buscar a tu novia. Y eso va a ser la segunda venida. Y yo anhelo ese día. Jesús estaba estableciendo un fundamento de la persona y la obra del Espíritu Santo para consolar a sus discípulos de que estaría con ellos por medio del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Necesitamos un fundamento bíblico del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo que creemos determina nuestra práctica. Lo que yo creo determina nuestra práctica. Si yo creo que el hermano Yuri es un ladrón, ¿cómo me voy a comportar? Y no es ladrón, ojo. Pero si yo creo eso, ¿cuál va a ser mi comportamiento con él? A la defensiva. Todo lo que él me dice es... Y si él cree eso de mí, todo lo que yo digo también va a estar a la defensiva. Yo quiero que ustedes entiendan, todas nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias, y si pensamos algo incorrecto del Espíritu Santo, vamos a actuar en consecuencia. Yo quiero que ustedes captan eso. Y eso no solamente se aplica a Dios el Padre, se aplica a nosotros también. Si nosotros pensamos que somos pésimos, nos vamos a tratar de esa forma. Si nosotros pensamos que somos lo máximo, vamos a tratar a las personas de esa forma. Y esa idea podemos ver en Mateo 25, de 24 a 28. Vamos a Mateo 25, 24 a 28. Esta es la parábola de los talentos, donde el siervo tenía un pensamiento incorrecto de su amo. Y mira lo que dice Mateo 25, 24, 28. No voy a leer todo eso, pero mira lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Wow. Ahora vamos a estar refiriendo a Dios. Yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no es esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mira, porque tenía una idea equivocada de Dios, su acción fui a esconder su talento en la tierra. El mal pensamiento lleva a la mal acción. Yo quiero que ustedes captan eso. Si nosotros pensamos mal de Dios, nuestras vidas va a ser dirigido por estas creencias. Siempre. 100% no falla. Y cuando nosotros nos actuamos en contra de nuestra creencia, ¿tú sabes lo que va a pasar? Me molesta.
no quiero hacer esto. Estamos molestados cuando actuamos afuera de nuestra creencia. Y así debería ser. Pero el asunto es que nosotros no vemos que estamos molestados con Dios. Estamos pensando equivocadamente con Él y después nuestras acciones siguen. Lo que pensamos de alguien es lo que determina cómo nos comportamos con esa persona. Lo digo porque es la realidad. Es la realidad. Por eso en versículo 8 Jesús los consoló diciendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: el pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué significa eso? Ahora, fíjese en esto. El Espíritu Santo para el discípulo es un abogado. Él nos va a defender en el tribunal de Dios. ¿Cómo? Porque nos transforma. Y ahora Él aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero para el incrédulo, Él se convierte en el acusador de todos los incrédulos. Y los judíos creían que Dios levantaría a Israel sobre todas las naciones ante el tribunal de Dios en el día de juicio. Y Juan estaba mostrándonos que ya comenzó ese juicio. Vamos a capítulo 3, versículo 18, por favor, de Juan. Capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice. El que cree en Él no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estamos condenados. Nosotros, todos los seres humanos, nacen condenados. Es el punto. Es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Todos somos pecadores. Así que el Espíritu Santo tiene una tarea para condenar, que significa sacar a la luz, exponer o reprobar, que tiene la idea de mostrar de ser culpable. Estaba denunciando al mundo ante el tribunal de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá de tres cosas: el pecado, de justicia y de juicio. Y según el versículo 9, vamos a regresar en nuestro capítulo 16, según el versículo 9, si nosotros nos damos cuenta, miren lo que dice, de pecado. Esa palabra pecado es plural o singular. Singular. Ahora, el pecado es no cumplir con las normas morales de Dios. Pero porque es singular en este pasaje, ¿tú sabes lo que él habla? De rechazar a Cristo. Él va a condenar al mundo por rechazar a Cristo. Por rechazar a Cristo. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a convencer de justicia también. Porque mira lo que dice, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y esto significa que si el Espíritu Santo nos convence del pecado, también nos va a convencer de nuestra necesidad de la justicia perfecta de Cristo. Del pecado de rechazar a Cristo y la necesidad de su justicia, su perfecta justicia. Y eso es lo que nosotros ignoramos dentro de la iglesia, y muchas iglesias desconectan esto acá. La idea que necesitamos perfección. Cada uno de nosotros necesitamos perfección para estar enfrente de Dios. Él nos va a convencer que necesitamos a Cristo. Y nos va a convencer que necesitamos su perfecta justicia. Vamos a Mateo 5:20, por favor. Mateo 5:20. Mira lo que dice. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Tiene que superar
a los fariseos y los escribas. Y yo quiero que ustedes captan, en la cultura judía, mira, la máxima, vamos a decir, justicia eran los escribas. Para Israel ellos eran lo máximo. Ellos mostraban, vamos a decir, la justicia de Dios. Ellos querían alcanzar esa justicia, pero Jesús está diciendo, tiene que superar esa justicia. Ahora, en Mateo 5, versículo 48, mira lo que dice. Amén. Por tanto, sean ustedes ¿qué? Perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿quién de nosotros acá somos perfectos? Absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo Dios va a darnos algo que no podemos cumplir? Él nos da esa perfección en Cristo. Necesitamos la perfección de Cristo en nuestras vidas para estar con el Padre. Cada uno de nosotros necesitamos esa perfección. Y Jesús nos muestra que Él es perfecto en versículo 9 al decir que va al Padre. Mira el versículo 9, Él dice, yo voy al Padre. Y nosotros pensamos, excelente, va al Padre. Amén, va al Padre. Pero Él no está hablando de ir al Padre solamente de ir al Padre. Él está mostrándonos que al ir al Padre, Él es perfecto. Nos está mostrando que cuando el Padre lo acepta, es perfecto. Entonces, a decir que fue al Padre, mostró que era perfecto. Lo que significaba que el Padre lo aceptó así. Entonces el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de la justicia perfecta que necesitamos. El Evangelio es lo que Dios hace para reconciliar a pecadores a Él mismo a través de la persona y obra de Cristo y aplicado por el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando decimos que Cristo murió, damos a entender que vivió la vida perfecta por nosotros. Cuando vivió, cargó todas las consecuencias del pecado en nuestro favor, fue resucitado al Padre, significa que el Padre aceptó su sacrificio y entró porque era perfecto, pero mira lo que hizo Jesús. Él tomó nuestros pecados y después vistió a cada creyente con la perfección que necesitamos para estar en el cielo. Yo quiero que ustedes vean, si nosotros no somos perfectos, no vamos a entrar al cielo. Jamás. Entonces, cuando yo pregunto a las personas, ¿por qué tú vas a entrar al cielo? Y ellos me dan todo tipo de razones. Porque yo leo la Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque yo doy esto y yo hago esto. Me están mostrando que no entienden la salvación. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿por qué tú vas al cielo? Tú vas a decir, por la perfección que yo recibí de mi Salvador. Él va a decir, entra mi hijo, entra mi hija. Necesitamos la perfección. Necesitamos la perfección y solamente podemos conseguir esa perfección cuando nos sometemos al señorío de Cristo. No entendemos eso, porque nos acostumbramos a entrar a una iglesia imperfectos y aceptamos nuestras imperfecciones. Es más, nos acostumbramos a nuestras imperfecciones y esperamos que esas imperfecciones va a estar en la presencia de Dios. No va a estar. Si nosotros somos creyentes, somos aceptados y somos perfectos. Somos perfectos porque tenemos la perfección de nuestro Salvador. Y yo jamás puedo perder esa perfección. Jamás. Ustedes tampoco pueden perder esa perfección. Si en realidad son creyentes. Y acá está el detalle. Si en realidad son creyentes. Porque hay muchos que dicen, Señor, Señor, pero no hace lo que dice el Señor, que está mostrando que no están en Cristo. Necesitamos esa perfección.
Y cuando tenemos esa perfección, ¿cómo se muestra esa perfección? Haciendo lo que el Señor dice. Y después Él dice esto acá. No solamente nos va a convencer el Espíritu Santo del pecado, de justicia. El último es juicio contra Satanás. Ahora, según versículo 11, ya ha sido juzgado. Habiendo sido expulsado del cielo, del capítulo 15, del capítulo 15 yo creo, expulsado del cielo y en la cruz fue completamente derrotado. Ya él perdió. Juan 12:31 dice así: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás pensó que la cruz era su victoria. Él pensó que gané, pero fue derrotado en esa cruz. Él pensó, amén, matamos el Hijo de Dios. Todos los demonios sabían que era el Hijo de Dios. Porque cuando él echaba a los demonios, ¿qué decía a los demonios? Acá está el Hijo de Dios. Y él dice, cállate, a todos los demonios. Entonces en esa cruz me imagino que ellos estaban contentos, felices. Crucifícalo, crucifícalo. Pero finalmente él murió. Él perdió. Él fue derrotado. Y ya no tiene ni la ganancia de la batalla ni la guerra. Él lo perdió todo y lo sabe. Él lo sabe. A veces nosotros no lo sabemos. Esa es la realidad. Y echamos la culpa a Satanás por todas nuestras tonterías. Todas nuestras malas decisiones es la culpa de Satanás. No es la culpa de nosotros de tomar malas decisiones. Mira, Él es el acusador. Él va a tentarte. Haga esto, haga esto, haga esto. Y déjame decirte, Él sabe exactamente cuál es tu debilidad. Y ya va a decir, haga esto. Y cuando tú lo haces, porque tú lo haces, Él no toma una arma y hace, hazlo ahora. Él planta la semilla, toma, haga eso. Y después nosotros cedemos a esa idea. Y después Él se convierte en nuestro acusador. Eso es lo que hace. Pero nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Entonces, ese pecado que nosotros cometimos, porque todos nosotros cometemos pecados, aún siendo creyentes, Jesús dice, yo pagué por ese pecado. Entonces, que en el tribunal de Dios, Satanás dice, miren lo que Él hizo. Y Cristo dice, no. Yo pagué por este pecado, 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 yo pagué por este pecado desde el nacimiento, todos sus pecados hasta la muerte. Y Él no nos puede acusar de nada. Eso es la belleza de estar en Cristo. Ahora, eso no me da licencia para hacer pecado, hacer mis tonterías. Lo voy a decir ahora, tengo que decirlo. No me da licencia para hacer lo que yo quiero hacer. Porque cuando yo cometo este pecado, cualquier pecado, el Espíritu Santo dentro de mí va a hacer, tomar mi corazón y sacudirlo y decir, eso no le agrada al Padre. Y te va a llevar a arrepentirte. Va a estar quebrado por tu pecado enfrente de Dios. No porque te chaparon, como dicen acá, sino porque tu pecado fue enfrente del Padre. Y va a hacer todo lo posible para restaurar. Si algo contra tu hermano, tú lo vas a restaurar para la gloria de Dios. Que me lleva al tercer punto. Glorificando a Cristo, del versículo 12 al 15. En versículo 12 Jesús volvió a centrarse en sus discípulos y le dije, aún tengo muchas cosas de decirles, pero ahora no las pueden soportar. Comprendió que estaban sobrecargados emocionalmente, que no podían procesar más de lo que iba a suceder a Jesús y a ellos. Nosotros como padres podemos entender eso un poquito. Cuando algo grave pasa en nuestras vidas, en nuestras familias, para proteger a nuestros hijos, no sobrecargamos a nuestros hijos. Muchos de nuestros padres han hecho eso con nosotros, ¿sí o no? Cuando hay un divorcio, ellos dicen, mi hijo, no es tu culpa. No es tu culpa, porque no quieren sobrecargar a sus hijos.
Porque ellos solamente pueden tolerar tanto. Y el Padre, Jesús sabía que Él estaba sobrecargando emocionalmente a sus discípulos. Así que lo que Jesús no podía decirle ahora, en ese momento, en el versículo 13 lo consoló diciendo, pero cuando Él, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Yo no te puedo decir ahora, pero cuando venga el Espíritu, Él te va a animar. Yo quiero ayudarte a conectar los puntos acá. En Juan 14, 16, puede escribirlo, no tiene que ir. El Espíritu es llamado el Espíritu de verdad. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué? La verdad y la vida. El Espíritu les guiará para que comprendan mejor las implicaciones del Evangelio, de la vida de Cristo en sus vidas. Eso es lo que Él quiere hacer. El Espíritu quiere mostrar que en realidad lo que Cristo hizo era necesario para sus vidas. Pero muchos de nosotros confundimos las cosas. Entonces Jesús dijo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. No puedo decirte ahora, no quiero sobrecargarte. Aún no puede soportar la idea que yo me voy. Pero el Espíritu, Él te va a recordar y va a ser para tu beneficio. Al igual que Jesús no dijo nada aparte del Padre, el Espíritu no dice nada aparte del Hijo. Estamos viendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo trabajando en perfecta armonía para la gloria de Dios en la salvación de muchos. Eso es lo que estamos viendo. Así que el Espíritu Santo que inspiró el Antiguo Testamento ahora iba a inspirar el Nuevo Testamento a través de los discípulos y los hermanos. Y ellos iban a continuar la obra de Cristo en este mundo. Él se iba a ir, Jesús iba a enviar el Espíritu y la obra de Jesús continuará. Continúa en cada uno de nosotros. La obra de Cristo continúa, de predicando el reino de Dios, predicando el Evangelio. Así que en versículo 14 Jesús recordó a sus discípulos que el propósito del Espíritu era glorificar a Cristo. Así como Cristo glorificó al Padre y reveló al Padre al mundo, Él dijo, si me ven a mí, también ven al Padre. Jesús dijo que el Espíritu tomará lo de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Muchas personas e iglesias quieren hacer que el propósito del Espíritu Santo tenga que ver con dones y las bendiciones. Eso es lo que quieren hacer las iglesias. Pero su tarea principal es destacar ante el mundo la persona y obra de Cristo. Eso es su tarea principal a través de los discípulos. Y esto es cierto porque como afirma en versículo 15, todas las cosas del Padre pertenecen a Cristo y Él nos lo hará saber a nosotros. Jesús no estaba diciendo que nosotros íbamos a ver todo como Dios, no. Pero en respecto de la vida, la muerte, la salvación en Cristo, eso sí, sabemos, está claro en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber para la salvación del pecado, reconciliarlo con Dios, se encuentra en este libro, acá. Si no me cree, vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, yo quiero que ustedes vean, Dios se reveló sistemáticamente a través de los profetas. No fue en un cantazo así. Dice en versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ya terminó.
hablado, pasado. No hay nada más que decir en relación de salvación. Yo quiero que ustedes captan esto. Todo lo que necesitamos hoy en día para la salvación, para vivir vidas santas, ya está acá. Y lo tenemos en Cristo. Y muchos de nosotros queremos ser la obra del Espíritu Santo sobre algo más. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en el mundo a través de los discípulos. Es el propósito. Ahora, ¿por qué yo digo todo esto? Como discípulos de Cristo necesitamos entender, creer y hacer el trabajo del Espíritu porque es nuestro trabajo también. El trabajo del Espíritu es nuestro trabajo. El trabajo del Espíritu es exaltar a Cristo. Y tenemos que exaltar a Cristo predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio. El Espíritu Santo está activo en cada creyente, pero hemos confundido cuál es su trabajo. Porque Él mora en nosotros, su trabajo es nuestro trabajo. Su trabajo es nuestro trabajo. Su deseo, propósito, pensamiento, sus metas y dedicación a exaltar a Cristo debe ser la nuestra, hermanos. Y sin embargo, muchos han hecho de la obra del Espíritu Santo cosas que no son bíblicas. Yo te doy ejemplo. Hay muchas iglesias que hablan del pecado y eso es excelente cuando predican el Evangelio, pero no conectan el pecado con el sacrificio de Cristo y la cruz. ¿Piensan eso? Es bien peligroso. Algunos se centran en los milagros, en hablar en lenguas, pero desconectados de la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Otros se hacen un enfoque en obedecer reglas, pero desconectado de una relación personal con Dios en Jesucristo. ¿Y cómo se demuestra esa obediencia conectada a esa conexión? Obedeciendo las reglas de Dios. El Espíritu Santo se ha convertido en el arquitecto, escúchame acá, que aprueba los planes de construcción para miles de pastores que dicen, Dios me dijo que debo construir un edificio. Pero estos ministros y pastores lo han desconectado de la construcción de las vidas en el conocimiento de Cristo, que somos un edificio vivo. Entonces es solamente un arquitecto que aprueba nuestros planes. El Espíritu Santo se ha convertido en el aprobador de enviar misioneros que están completamente desconectados de la iglesia. Y que a veces muchos de ellos son moralmente en bancarrota. Él simplemente, según lo que dicen muchas iglesias, hemos reducido al Espíritu a ser el mayordomo de nuestros deseos religiosos en lo mejor de los casos y en lo peor de los casos, que aprueba nuestras herejías y propios deseos. El Espíritu Santo desea exaltar a Cristo. Escúchame. Él desea exaltar a Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de los discípulos, cuando ellos caminan como Cristo caminó. Desea que seamos testigos de Jesús en el mundo. Pero estamos tan enfocados en encuentros, estamos tan enfocados en tener una relación, una experiencia con el Espíritu Santo que nos olvidamos de Cristo. Y ellos dicen, ha tenido una experiencia con Jesucristo, pero su vida grita lo contrario. El Espíritu desea que crezcamos en el conocimiento de Cristo, fortalecido por Él mismo en nosotros. Él quiere que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo. Yo me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada con mi primer hijo. Compramos todos los libros sobre los niños. Así estamos leyendo. Para prepararnos para la venida de nuestro primer hijo.
para decir estábamos capaces, pero metimos la pata más con Él de cualquiera de los tres, porque no conocíamos la verdad. Estábamos totalmente desconectados de la realidad. Y así muchos de nosotros estamos totalmente desconectados de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos todas cosas del Espíritu Santo. Que haga esto, pero su trabajo es exaltar a Cristo. Entonces nuestro trabajo debería ser exaltar a Cristo. No exaltar nuestros deseos. Es para proclamar el Evangelio y vivir el Evangelio. Si tenemos el Espíritu Santo y crecemos cada día en ese conocimiento de nuestro Salvador, seremos un gran impacto en este mundo. Porque estamos exaltando al Hijo, lo que exalta al Padre y lo que cumple el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos creciendo a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Mira cómo lo dice Elizabeth Elliot. Ella lo dijo así: las manos abiertas deben caracterizar la actitud del alma hacia Dios. Abiertas para recibir lo que Él quiere dar, abiertas para devolver lo que Él quiere tomar. Aceptar la voluntad de Dios significa renunciar a la nuestra. Si nuestras manos están llenas de nuestros propios planes, no hay espacio para recibir los de Él. Muchos de nosotros estamos llenos con nuestros planes. Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Martín Lutero lo dijo así: Dios creó de la nada. Entonces, hasta que un hombre no es nada, Dios no puede ser nada con él. Así es. Tenemos que vaciar nuestras vidas para Cristo. Para Cristo, para exaltar su nombre. Porque nuestras vidas están destinadas a ser entregadas a Él. Porque sabemos que los planes de Dios son mejores ¿de quién? De nuestros planes. Y eso es algo difícil de captar. Entonces, cuando piensa en tu vida como discípulo, pregúntate a ti mismo: ¿está glorificando a Cristo en su vida de acuerdo de la palabra? Porque el mayor obstáculo para el Espíritu Santo somos nosotros. Es el mayor obstáculo. Y nos cuesta. Nos cuesta. Si las acciones de nuestras vidas contradicen los deseos y las acciones del Espíritu Santo, necesitamos hacernos la pregunta que yo hice al inicio de esta prédica. ¿Somos realmente creyentes? Porque mira lo que dice 2 Corintios 3:5, y acá vamos a terminar. Dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Pónganse a prueba. No dice que yo te pongo a prueba. Los líderes se pongan. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y si han cometido el pecado de no exaltar a Cristo en su vida, amén. Pero son creyentes. Vamos a recordar primero de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si te das cuenta que no eres salvo, arrepiéntate de tus pecados y pon toda tu confianza en Cristo, porque necesita perfección. Y si no eres perfecto, no piensa que Dios va a decir: entra mi hijo, entra mi hija. Él te va a ver como cabra y va a decir: aparte de mí. Señor, gracias por tu palabra. Que nosotros podemos amarte profundamente. Que podemos negarnos a nosotros mismos y exaltar a tu Hijo, Señor. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Eso es su deseo. Padre, por favor, los que no están acá en este local, los que están en este local, disculpa, que no te conocen, que se pueden entender que necesitan esa perfección para estar en su presencia.
y descansar en Cristo como su único Salvador. Y el Espíritu Santo va a aplicar esa gracia de Cristo en su vida. Que ellos pueden ver la necesidad y la belleza de Cristo. Y que nosotros como iglesia podemos crecer en el conocimiento de quién tú eres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.